Ya por último, y ya os prometo, ya no hablo más, ¿vale? Quiero presentar a Belén. Belén la conocí en marzo del año pasado y Belén se puso en contacto conmigo porque había escuchado una entrevista que me habían hecho en la radio hablando de un proyecto de CESIDA itinerantas y donde yo empecé a meter el tema de la maternidad con VIH. Entonces ella la escuchó y Belén a través de Instagram se puso en contacto conmigo. Quiero decir que este año ha sido maravilloso compartir contigo, que sé, y tú también, que tenemos una conexión especial, la complicidad de reconocernos y de saber que hemos vivido experiencias muy similares y que hemos transitado durante muchos años en silencio. Y ahora, juntas, decidimos pues darnos nuestro lugar y visibilizarnos. Así que me siento tremendamente afortunada de que hoy estés aquí. Y ahora ya te dejo todo el espacio tuyo para compartir lo que a ti te apetezca de tu proceso. Voy a coger así un poco de aire porque estoy también tremendamente llorona. Y no vas a dejarme porque es algo muy conjunto en el sentido de que no es algo, o sea, no puedo compartir de alguna manera mi experiencia sin poder hacerlo en conjunto. Para mí ha sido algo fundamental que llevaras a mi vida. Entiendo que al final aquí y en este espacio ahora mismo estáis un montón de profesionales. Pero creo que esto es lo importante también, el ver qué hay detrás de las mujeres que vivimos con humillas. Yo tengo VIH también, como Laura. Es verdad que cuando ha presentado su caso clínico, yo me sonreía porque al final es como si hubiera puesto una imagen de mi propio caso clínico. Yo también tengo VIH desde el nacimiento, también tenía hepatitis C desde el nacimiento, con lo cual yo no soy madre en la actualidad, pero sí que me puse en contacto con Laura porque tenía deseo gestacional y además es algo que para mí ha transitado a lo largo de toda mi vida. Pues al final, cuando convives con un diagnóstico, creo que además para mí ahora es el momento en el que empiezo a darle un poco la vuelta, ¿no? Creo que hasta hace, pues igual 4 años, tampoco muchísimo más, he convivido con el peso de una enfermedad y de sentirme que estaba enferma, porque socialmente es lo que he mamado. Yo estoy enferma, tengo una enfermedad y así tengo que actuar en consecuencia a ello, en todas las decisiones de mi vida. En mi caso, yo fui adoptada cuando tenía 5 años, entonces es verdad que siempre he tenido muy claro todo desde muy pequeña. Tenía claro cómo llegó el VIH a mi vida, de mi madre biológica. Entonces es verdad que al final es algo que te atraviesa. Esa manera de contagio también es algo que te toca mucho, ¿no? O sea, aparte que el hecho de que yo luego fuera adoptada es ese vacío de no está mi madre, ¿no? Entonces esa parte que ha estado rota, ¿no? Pese a que mi madre obviamente ejerció de madre, mi madre adoptiva, y lo hizo lo mejor que pudo y que supo, y que pudo con el contexto que tenía. Creo que esto es importante porque al final las matronas acompañáis a la mujer y no solo a la mujer, sino a esa madre y a esa criatura que acaba de llegar. En mi caso, yo cuando a mí me adoptaron, yo creo que a mi familia le faltó ese acompañamiento.
Obviamente no iba a ser de una matrona porque yo ya tenía 5 años, entonces ya estaba criada. Pero sí que hacía falta ese acompañamiento. Eh, Eran otros tiempos y está claro, somos de la misma edad. Entonces compartimos ese momento vital en el cual nosotras nacimos, que era en el boom del VIH, donde había muchísimo miedo, mucho desconocimiento, donde precisamente por eso yo he crecido con tienes una enfermedad, el milagro es la vida. O sea, es que sigas viva y que vayas pudiendo hacer lo que vas a ir pudiendo hacer. No lo vas a ir decidiendo tú, sino que la vida lo irá decidiendo. Entonces, sí que es verdad que había una parte de mí que, pues un poco como niña, adolescente y un poco ahí siempre, no ha entendido del todo o no entendía del todo. Vamos a ver, o sea, yo estoy enferma, pero ¿por qué? Si es que no me encuentro enferma, yo estoy bien. Eh, Historias, pues las medicaciones eran complicadas, no sé, pues al final creo que lo he ido transitando durante toda mi vida. Entonces, al final ha ido un poco ahí de la mano. Pero yo me acuerdo, yo es verdad que la relación, yo soy de Madrid y lo digo porque Laura ha nombrado a Marisa. Marisa fue una de mis pediatras en Madrid de toda la vida. Estaba la doctora Golbindo, que para mí fue mi segunda madre, y Marisa también estaba allí. Nos reencontramos primero hablando con Laura de cabeza, pero luego hace poco nos reencontramos. Eh, pero es eso, es muy importante, y voy a intentar como no irme por las ramas porque me enrollo mucho, pero es muy importante el papel que hacéis los profesionales que nos acompañáis en general. En mi caso, pues eso, esta pediatra, y yo me acuerdo que a ella era la primera que le decía, es que, ¿y yo podré ser madre? O sea, eso estaba, pues cuando a mí me vino la primera regla, cuando hablábamos, ¿no? O sea, al final entre mis amigas se habla de el riesgo del embarazo, tal, pero claro, yo me lo voy a poder plantear, ¿eso está dentro de mi imaginario? ¿Voy a poder contar con ello o no? Y me acuerdo que mi doctora me decía, sí, mujer, claro que sí, podrás ser madre. Y me contaba cómo estaban en ese momento, pues no podrás dar lactancia materna, un parto no podrá ser vaginal, será programado, hay determinadas, esto pues ya era un poco más mayor, hay determinadas cosas que se hacen de una manera, pero tu bebé no va o sea, tú podrás tener un bebé y tendrás un bebé sano. Porque claro, al final yo tuve también mucho ruido interno con mi madre biológica. ¿Por qué me has transmitido esto? Yo no quiero transmitírselo a nadie. Eh, Está ese peso en mí. Para empezar, primero el día de si tengo una pareja, que en ese momento también me hablaban de, bueno, no te preocupes, que se puede hacer de una manera controlada, todo. Pues eso, no contagiárselo a nadie, no a mi pareja y muchísimo menos si yo decido traer una vida al mundo que vaya a venir con esto. Porque para mí era un gran peso. Eh, Hace unos años que estoy intentando como ir gestionando ese peso y es verdad que para mí conocer a Laura, por eso te decía que no va a poder como soltar del todo, porque para mí conocer a Laura es conocer a alguien con quien te sientes identificado. Aparte por la historia de vida que hemos tenido, que ha sido muy similar, eh, en muchas cosas, o sea, al final, en dudas, en inseguridades, en ambiciones, en muchas cosas. Creo que bueno, antes lo hablaba con Carmen, al final las mujeres con VIH ocupamos un segundo plano a nivel de visibilidad. No solemos ser visibles. Se nos ha educado de alguna manera o hemos crecido pues, que en la sociedad es algo que no está bien y que parece que tiene que ser algo que es como culpa nuestra en general, ¿no? O sea, esto a cualquier persona que tenga VIH es como, yo que sé, a mí es verdad que hemos tenido pues, a lo largo de toda mi vida, entonces ha habido mucho. Y es, bueno, pues, ¿tienes VIH? ¿Por qué? Un poco la pregunta que le hicieron a Silvia en consulta, a mí también se me ha hecho. Y yo me acuerdo una vez hablando con Laura que decía, porque ahora explicaré un poco mi proceso y el momento vital en el que estoy ahora mismo, pero una parece que siempre que estoy en consulta y que sale el tienes VIH, o sea, historial clínico. ¿Tienes alguna enfermedad, algún dato relevante? Sí, pues hay algún dato relevante que tengo. Pues tengo VIH,
y parece que es como que sacas ahí la carta blanca de, pero lo tengo de nacimiento. Como, no es culpa mía. Parece que tienes que quitarte ese peso para que la mirada del otro cambie. Pero es verdad que cambia a otra cosa que tampoco es del todo positiva, y es que cambia a un poco de pena, de lástima, ese paternalismo, no ese, ay, pobre, no, no ha sido por su culpa, pero al final está ahí. Eh, pues yo, como os he dicho, pues hace tiempos que quería, tengo 35 años y no soy madre, o sea que obviamente no ha ido, porque pues también tenía mucho miedo a el día de que tenga una pareja y lo tomé, o sea, tenía que estar muy segura. Hoy por hoy tengo, o sea, hace años que estoy con mi pareja y pues cosas de la vida también, mi pareja es una mujer. En momentos anteriores pues no contaba con ello, es la mayor alegría que he podido tener, es mi mayor apoyo. Pero también sientes la responsabilidad hacia la otra persona. Porque lo que te dicen a ti, no te lo dicen solo a ti. Yo sí voy a una consulta y me dicen, no puedes hacer esto, o el día que te crees embarazada, porque yo he ido y antes de plantearnos, o sea, cuando nos empezamos a plantear querer ser madres, yo empecé ya a hacerme todo tipo de pruebas, que al final no era necesario probablemente, o sea, yo me podía haber apuntado en la lista. De hecho, bueno, tenemos aquí a la doctora que también le preguntaba, ¿sabes? Yo preguntaba en consulta. Y yo aquí en Zaragoza no llevo muchísimo tiempo, o sea, llevo el tiempo que, pero para mí mi sitio donde he pasado años y he pasado con muchas consultas, hoy por hoy, o sea, hace muchos años que estoy todo totalmente controlado, viví luego en Inglaterra, entonces pues cuando me vine aquí y caí en Zaragoza, es verdad que una vez ya tienes todo estable, contacto con el médico al final es como cualquier otra persona. O sea, yo voy a mis revisiones cada 6 meses, cojo mi medicación, todo está bien, entonces no hay más. Tampoco hay, a no ser que haya algún cambio. Entonces yo, cuando empezaba a plantearme la maternidad, yo me preguntaba en consulta, bueno, me estoy planteando la maternidad. Mi pareja es una mujer, entonces quiero saber qué se puede hacer, porque yo había mirado anteriormente y es verdad que no hace demasiado tiempo que es, bueno, antiguamente para apuntarte a las listas de la Seguridad Social para inseminación o fecundación, tenías que cumplir una serie de requisitos, entre ellos el VIH estaba como, te descartaban de ello. Entonces yo preguntaba pues, a ver si iba a poder. Entonces, en ese caso, la doctora me dijo que no había ningún problema, que se miraría con ginecología. Entonces ya empecé a mirar. Esto hace casi 3 años, porque yo empecé a mirar, fui a la ginecóloga, o sea, pedí una derivación, pues todo con sus tiempos, ¿no? Y yo hasta que no tenía todo como muy atado, no iba a dar un paso adelante. Cuando ya me derivaron a ginecología, fui a la consulta y me hicieron todos los estudios, en el cual una de las frases que ha puesto Laura antes, pues, que se me dijo, si sois dos mujeres es como un poco rizar el rizo, porque eres tú la que quieres gestar, siendo que tu mujer, que tu pareja no tiene ningún tipo de patología, ¿no? No tiene nada. Entonces, es verdad que, claro, al final dices, ¿por qué se me tiene que cuestionar a mí como mujer? ¿Por qué tengo que ser yo? O sea, yo y punto. Al final tú eres ginecóloga, mi ginecóloga, porque estoy viniendo yo a la consulta, pero ese tipo de consultas es un poco lo que decía antes, que me gustaba ir sola, porque al final no tenía que pasar esto en conjunto, no tenía que pasar ella por esto, no tenía por qué ponerse sobre la mesa determinadas cosas que iban a generarme también a mí inseguridades, porque las inseguridades que puedan generar en conjunto me las iban a generar mucho más a mí. Entonces, bueno, pues le dije que era un deseo que tenía yo, independientemente, o sea, que era común, pero que yo quería gestar. Ahí hablamos de todo y pregunté también si yo iba si yo podría dar lactancia materna y me dijeron que no. Según los protocolos, no puedes dar lactancia materna. También dijeron que
a no ser que estés en África, donde es el único sitio que se recomienda. Aquí en España no se recomienda, de hecho está totalmente desaconsejado. No puedes, o sea, no es una opción para ti. Y es verdad que eso también, yo ahí dándole un poco de vueltas porque decía, es que no lo entiendo. Y es que nadie te lo explica. Entonces, a ti te están diciendo que no puedes hacer determinadas cosas sin darte una explicación. Porque yo decía, si mi carga viral es indetectable, si me están diciendo, o sea, yo, mujer con VIH, sin quitando el deseo de ser madre y el deseo de gestar, esta es indetectable, es igual a intransmisible, puedes hacer una vida totalmente normal, bien, pero luego vas y te dan este tipo de información, pero tampoco te dan un por qué. No, están los protocolos y punto. Y es así y ya está. Entonces, pues bueno, yo eso ahí sí que tenía como un poco, intenté buscar qué hay. Al final, buscar, uno necesita referentes, necesita personas que hayan pasado por lo mismo. Y no encontraba a nadie. No encontraba a mujeres que hubieran sido madres y que tuvieran VIH. Entonces, eso me daba como mucho joder. Y entonces intentaba buscar y cosas de la vida, pues apareció Laura en su entrevista y me puse en contacto con ella. Y entonces ahí empezamos un poco a mover es que yo no he encontrado a nadie. Es que si una mujer eh, intenta buscar qué otras experiencias, pues no hay demasiado. Entonces, pues es verdad que en conjunto sí que hemos ido moviendo. Entré en listas para empezar reproducción asistida por la Seguridad Social. Me llamaron y en la consulta, obviamente fui con mi pareja, fue bastante desagradable. No me veían, no me miraban. Había dos profesionales, una ginecóloga, no me miraban en ningún momento, miraban a la pantalla del ordenador y repasaron durante el tiempo de la consulta todo mi historial clínico en voz alta. O sea, que es que yo ya lo sabía, mi pareja ya lo sabía, no sé, el rato de la consulta para simplemente comenzar con, vale, sí, tienes deseo de gestar, estás aquí, dijeron todo esto y lo único que me dijeron fue, vale, muy bien, pues con todo esto pues puedes empezar, tienes que hacerte, me empezaron a dar papeles, todo esto prácticamente sin mirarme. Entonces empezaron a darme, vale, te tendrás que hacer esta prueba, esta analítica, esto tal, necesitaré una autorización, porque para que hagas esto necesitaré una autorización de tu médico, como que está todo bien para que puedas iniciar este proceso, me dieron el papel que tendría que rellenar y simplemente decirte que si empiezas con inseminación, si no funciona, hasta ahí llega tu camino, porque no vas a poder hacer fecundación in vitro. Como tienes VIH, no tenemos los dispositivos porque sería un riesgo. Además, es que la manera en la que me lo explicaron sería un riesgo para el resto del laboratorio, no tenemos el método, la manera de poder hacerlo de una manera segura. Entonces, ahí llegaría el final de tu proceso. De hecho, si sale mal la histerosalpingografía, ya está. O sea, es que ni siquiera vas a empezar. Entonces, claro, yo me acuerdo que estaba en la consulta con mi pareja al lado y es que me quedé perpleja porque no estoy empezando. Es un momento que es de ilusión, que es y ya te están cerrando la puerta sin haber empezado. Sin saber nada. Es que no había ningún, o sea, hazme la prueba, dime, no sé, nada. Entonces, es verdad que en ese momento no pude decir nada, no pude responder, no pude preguntar, me quedé con mil dudas y me acuerdo que salimos de la consulta y me eché a llorar. Y dije, otra vez, el VIH me cierra las puertas. Y al final estábamos las dos y me acuerdo que mi pareja me decía, bueno, ya está, ¿sabes? Vamos a irnos a casa, vamos a repasar todo esto y si no iremos a otros sitios.
Entonces, buscando por internet, mirando, intentando entender, a mí nadie me explicó nada, ni siquiera, y se me dio, porque yo estaba en la consulta y cuando me dijeron eso, mis ojos se pusieron vidriosos, yo estaba para llorar. Nadie, no hubo ¿estás bien? ¿Tienes alguna duda? ¿Necesitas? No sé, no te preocupes, no sé, nada, nada. Entonces, cuando yo salía, pues bueno, finalmente al final lo estamos haciendo por lo privado, pues porque ya es un proceso suficientemente largo y que tiene sus cosas como para añadirle determinadas cosas. Entonces, bueno, no me voy a enrollar mucho más, que podría extenderme, porque, bueno, pues finalmente me quedé embarazada, he tenido un aborto y al final la culpa, el sentir el peso de hay algo malo en mí, yo estoy defectuosa, pasa factura, ¿no? Y al final eso carga muchísimo. Y es algo con lo que pues estoy trabajando mucho bueno, con el acompañamiento de mi psicóloga también. Pero sí que es mucho porque va muy unido. Porque no es simplemente pasar por el proceso y pasar porque, bueno, puedas tener una pérdida gestacional temprana, que puede ser algo común. Pero cuando tienes VIH parece que, y lo has tenido de toda la vida, cualquier cosa que te pasa parece que es por esto. Y cuando muchas veces vas a los médicos y te encuentras puertas que se te cierran o de alguna manera te sientes juzgada o te sientes poco acompañada, es que al final es eso. Al final vives este proceso con miedo. Entonces, bueno, no voy a extenderme muchísimo más porque creo que estos espacios y que esto se genere, bueno, creo que este movimiento y esto que me ha generado es lo que me ha impulsado a visibilizarme junto a Laura, porque creo que es importante que estemos, que existamos, que demos la cara a que esto está pasando y porque entiendo que muchas veces todas estas cosas que pasan es desde el miedo y desde bueno, pues creo que pues, tendréis, obviamente, claro que sois personas que estáis tremendamente formadas, pero que también hay un sesgo, ¿no? O sea, creo que esto es algo con lo que hemos convivido siempre. Entonces, desde el miedo y desde el querer proteger a ese futuro bebé, bueno, pues se hacen cosas de una manera como muy protocolaria, ¿no? Es como se hace, es como se ha hecho y es como se tiene que hacer. Entonces, bueno, pues que con esto estoy segura de que esto irá cambiando e irá acompañando a la persona más allá de un diagnóstico. Bueno, muchas gracias, Belén. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Belén y Laura. Soy unas valientes. Al final de la sesión, pues comentaremos algunas de las cosas que estoy diciendo esta tarde.